Hola chicos, en este segundo video del día va a ser un poquito más corto que los anteriores, nada más para explicarles algunas cositas que se quedaron en el tintero en el video pasado y por la prisa tuvimos que cortar para no extender el video. Bueno, vamos a hacer la prueba de esta proposición en la cual ocupamos lo que vimos hace unos momentos. ¿Sale? Yo espero que haya sido lo más claro posible. Sé que la cantidad de cuentas fue espantosa, pero bueno, lo que nos decía básicamente el teorema es que si yo tenía dos parametrizaciones y tenía dos parametrizaciones, lo que decía básicamente la proposición anterior es que si yo tenía, repito, dos parametrizaciones, entonces los vectores normales que me genera una con respecto a los vectores normales que me genera la otra son paralelos, ¿de acuerdo? Es decir, que si una me genera vectores, si yo tengo mi superficie de esta forma y tengo que una me genera vectores normales así, no sé, por decir algo, entonces la otra va a tener solamente dos opciones. O el vector normal, o sea, si esta es el vector normal que me genera la parametrización sigma, entonces los vectores normales que me generan la parametrización sigma gorrito serán de dos formas. O serán en el mismo sentido, ¿de acuerdo? O al revés. ¿De acuerdo? Entonces, los vectores normales que me genera la otra parametrización son paralelos uno del otro. Pueden llevar la misma dirección o pueden invertirse la dirección. ¿De acuerdo? Pueden ser de esta parte. Y entonces lo que vamos a probar nosotros ahorita es que si mantiene la misma dirección, lo que es de esperarse es que se mantenga el valor de la integral y que en caso de que haga esto, es decir, que invierta la dirección de los vectores normales, lo que sucede es que la diferencia entre las dos integrales es únicamente del signo. Entonces esta parte también nos va a ayudar después, en caso de que nosotros nos pidan algún cierto tipo de vectores normales, poder calcularlo con una parametrización en la que nosotros queramos, calcular esa integral y ya después verificar si los vectores que nos están quedando es justamente como nos lo pide el problema o los estamos obteniendo al revés. Y para poder corregir ese detalle, pues es simplemente alterar un signo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a demostrar esto para pasar con la última parte que requerimos antes de ver el teorema de Stokes. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a guardar esta parte. Ya saben, en el momento que nosotros intentamos hacer una prueba de este estilo, pues obviamente teníamos que hacerlo de dos casos. Nosotros, para no hacerlo más complicado y una vez que realmente la prueba es bastante sencilla, haremos la prueba difícil, ¿de acuerdo? La prueba difícil, y seguramente si yo se los hubiera preguntado en la clase me dirían lo mismo, es justamente esta parte. ¿De acuerdo? Uno esperaría que si es positivo, pues todo funcione bonito y que en caso de que sea negativo, pues ahí como que nos espanta, pero realmente no es mucho el problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular, vamos a hacer la prueba para este caso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la prueba en caso de que esto ocurra. Entonces, va la demostración. Va la prueba. Aquí estamos suponiendo, ojo, nuestra primera suposición es, dado que quiero demostrar este segundo, es que suponer que el jacobiano de la transformación alfa, el determinante, perdón, del jacobiano de la transformación alfa es un número negativo. ¿De acuerdo? Y ya veremos en qué implicaciones tiene esto en la prueba que vamos a hacer. Entonces, voy a empezar en la parte izquierda. Entonces, vamos a hacer la prueba. La integral sobre la superficie S de f con respecto a la parametrización sigma, aquí perdón, me faltó, es sigma gorrito, sigma, aquí es sigma gorrito y sigma gorrito. La parametrización con respecto a sigma es, la definición es esto, es la doble integral sobre la región, aquí debe de ir la región sobre la cual está definida mi parametrización sigma, que en este caso es alfa, perdón, es A, es mi campo vectorial compuesta con mi parametrización, donde aquí estamos diciendo, si no mal recuerdo, o si no mal recuerden, la sigma ocupaba las variables U y la B, aquí también las voy a ocupar, la sigma gorrita ocupaba variables T y S, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les voy a poner aquí las voy a poner, sería O, B, por el producto cruz, el producto punto de esta parte, que es la parcial de sigma con respecto de U por la parcial de sigma con respecto de V, y estamos integrando respecto del área. Recuerden que lo pongo así un poquito garigoleado para identificar que estamos calculando la integral con respecto del área. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte lo que vamos a hacer a continuación es, vale, nosotros sabemos que la alfa es una función que me manda variables según la definición que dimos antes. Dado que va de A gorrito a K, significa que si yo tengo las variables T, S, estas dos variables me los va a mandar a las variables U y B. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que la U es una función que depende de estas dos
y que la v es una función que depende de estas dos. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que la u es una función que depende, la u es una función que depende de t, s, y que la v es una función que depende también de t y de s. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, permítanme también. Ok, entonces, vale. Sí, perdón, aquí lo que estamos diciendo es que U y B dependen de T y de S. Eso significa que U y B, las coordenadas U y, B, se obtienen mediante la función alfa aplicado a T, S. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a hacer este cambio. Aquí voy a poner U y B en términos de esta parte. También aquí lo tendría que hacer. Aquí ya no me alcanzó el espacio, pero aquí aparece U y B y aquí aparece V también. Entonces, aquí me va a quedar, lo voy a poner hasta acá para que acá se me alcance, me va a quedar la integral. ¿De acuerdo? Aquí sería la F, aquí sería la composición de sigma. En esta parte voy a colocar la U, que se supone que es alfa de T, S. Luego sería por la parcial de sigma con respecto de U. Aquí les decía yo, digo, salvo el espacio, en esta parte también tendría que escribir aquí, porque estas dos parciales también son funciones que dependen de U y de B. Entonces aquí sería alfa aplicado a T, S por la parcial de sigma con respecto de V aplicado a alfa de T, S. ¿De acuerdo? E integrando respecto de la variable A. Perdón, chicos, perdón. Ok, entonces hasta aquí todo vamos avanzando bien, ¿de acuerdo? Pero noten lo siguiente, nosotros en el momento que estamos haciendo esto, estamos cambiando variables. De la variable U, de la variable U, B que estoy ocupando para calcular esta integral, ahora la estoy renombrando como otra integral, en donde ahora esta depende de la T y de la S. Es decir, estamos haciendo un cambio de variable. Estamos pasando de las coordenadas U, B a las coordenadas T, S. Y entonces aquí es donde vamos a ocupar el teorema de cambio de variable. Como yo sé que la función, que el conjunto A viene de A estrellita, significa que cuando yo hago este cambio, como estamos cambiando la U, como estoy cambiando la variable U y B, y la estoy cambiando por las variables T, S, significa que este conjunto va a cambiar. Y entonces aquí tengo que ponerle de qué variables proviene. Entonces nosotros sabemos que la región A, o que el conjunto A proviene de esta. Entonces como este A proviene de estas dos, significa que aquí tengo que cambiarlo por A gorrito, ¿de acuerdo? Aquí estamos ocupando, repito, el teorema de cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces ya hice el cambio de variable aquí, ya hice el cambio de variable acá, pero ese teorema de cambio de variable, además de poder permitirme hacer esto, requiere de un pago. ¿De acuerdo? Ese pago significa que acá tengo que multiplicarlo, si mal no recuerdan, por el determinante, por el valor absoluto del determinante del jacobiano que me hace que yo cambie de aquí para acá. La función que me hace que cambie de este conjunto a este conjunto es la función alfa. Entonces el precio que hay que pagar para poder cambiar de las variables U, B y poder hacerlo con las variables T, S, el pago es el valor absoluto del determinante del jacobiano. ¿De acuerdo, chicos? Entonces de aquí en adelante ya es muy fácil. Lo siguiente que vamos a hacer es, ok, nosotros sabemos que el determinante por definición, el determinante del jacobiano era negativo. En esta parte me aparece, perdón, aquí, estoy integrando respecto del área. Estoy calculando, aparece ese determinante pero en valor absoluto. Entonces, según la suposición que hicimos que el determinante era negativo, esto va a cambiar con un signo menos. Entonces me va a quedar igual a menos, que ya lo voy a poner hasta acá, y todo lo demás lo voy a dejar intacto. La doble integral de esta parte, aquí aparece f, aquí aparece sigma compuesta con alfa de T, S, por lo mismo, ¿de acuerdo? Alfa aplicado a T, S, luego aquí por la parcial de sigma con respecto a la V aplicado a alfa de T, S, por el determinante del jacobiano de mi transformación. ¿De acuerdo, muchachos? Y según lo que hicimos hace unos momentos, sucede que esta parte que tenemos aquí corresponde a la parcial de sigma gorrito, bueno, hicimos entre comillas porque solo fue la primera coordenada, correspondería a la parcial de sigma gorrito con respecto de la variable t
por la parcial de sigma gorrito con respecto de la variable S. ¿De acuerdo? Y además, esta parte que aparece aquí, donde se están componiendo la alfa con la alfa compuesta con sigma, se supone que es sigma estrellita. Entonces, si hacemos los cambios correspondientes, pues esto nos quedará menos la integral con respecto a mi conjunto A gorrito. ¿De acuerdo? Aquí aparece F, aquí aparece sigma gorrito, que es la composición de estas dos. Seguimos trabajando en estas dos variables porque mi región A gorrito corresponde a estas dos variables. Y después aparece el producto punto de todo lo demás, que sería la parcial de sigma gorrito con respecto de T por la parcial de sigma gorrito con respecto de la S. E integral respecto de la. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ya con esto estamos a un paso de terminar. Si ustedes observan, esta parte y esta parte son idénticas. Aquí se está ocupando sigma, aquí se está ocupando sigma gorrito, se está haciendo el producto punto con el producto cruz, todo se mantiene básicamente con la misma estructura, nada más que aquí se ocupa sigma, aquí se ocupa sigma estrellita, acá ocupaba las variables O, B, aquí estoy ocupando las variables T, S, y toda esta parte del medio me dice que es igual. Pero, según la definición que nosotros dijimos, cuando yo tenga esta estructura, donde se está calculando una composición de mi campo por mi parametrización, esto corresponde a tener la integral sobre la superficie que estoy integrando, porque al final esta sigma me genera la misma superficie, y entonces quedaría la integral de superficie de F con respecto a sigma estrellita. Y entonces lo que acabamos de probar es que esto es igual a esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esa parte es la que sí quería probar y que se me quedó pendiente ahí en el tintero en el anterior video. Y pues bueno, no sé cuánto lleva. Casi 12 minutos. Casi 12 minutos. Entonces ya nada más para terminar, no va a ser mucho lo que me falta. Y de todos modos lo voy a retomar un poquito el próximo video. Vamos a hablar a lo que se conoce como frontera geométrica. La frontera geométrica, nosotros sabemos que la frontera de cualquier conjunto la podemos calcular y lo hemos practicado mucho, lo practicamos mucho en topología el semestre pasado. Lo que vamos a hablar ahorita es correspondiente a lo que se conoce como frontera geométrica, que son conceptos ligeramente diferentes. Entonces me gustaría hacerlo mejor con dibujitos en lugar de explicárselos. Entonces voy a borrar todo, ya saben, pues ustedes pueden ponerle pausa, me quito a un lado en caso de que quieran copiar algo. ¿Sale? Entonces ya puedo borrar. Ok, la frontera geométrica nos va a ayudar a entender lo que dice el teorema de Stokes. ¿De acuerdo? Y sobre todo porque el teorema de Stokes me pide que yo tiene que ver con integrales de superficie, obviamente, pero habla con respecto a fronteras geométricas. Entonces, la frontera geométrica es un concepto muy bonito, bastante bonito. Y pues bueno, ahorita lo vamos a platicar con algunos ejemplos. Ok, digamos, voy a empezar con un ejemplo sencillo en el cual voy a tomar como base mi superficie que siempre he colocado, ¿de acuerdo? Como que digamos la canónica que siempre les he puesto cuando hablo de superficies. Si ustedes recordarán, cuando yo les hablo de superficies, con la primera que siempre dibujo, ¿sí? Casi siempre, es esta. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que, pues bueno, esta es mi superficie de la cual siempre estaba platicando, bla, 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 bla. Y entonces la frontera geométrica se refiere a la siguiente dibujo. Yo sé que esta parte es como si fuera una hoja. Esto vive en R3. ¿De acuerdo? Entonces, la frontera geométrica se refiere a la siguiente curva. De hecho, es una curva. Me voy a fijar en mi superficie, que es esta de aquí. Repito, esta superficie vive en R3. Y la frontera geométrica es todo el contorno. Esta curva que se está generando aquí, chicos, eso es la frontera geométrica, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que la frontera, como la dijimos el semestre pasado, la denotábamos de esta forma. La frontera de este conjunto, poníamos FR de S, ¿de acuerdo? Para distinguir este concepto, que es de topología, con este concepto, que es la frontera geométrica, lo que se hace es poner una parcial. Cuando ustedes vean una parcial y adelante de ella una superficie, esto se refiere a la frontera geométrica. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa es la diferencia entre frontera y frontera geométrica. Es simplemente la orilla. Cuando yo tenga mi superficie, ¿de acuerdo? La orilla es mi frontera geométrica.
Vamos a ver más ejemplos y ya después, yo creo que la idea es bastante sencilla. Vamos a ver más ejemplos. Digamos que tengo un cilindro, como lo hemos trabajado, y del cilindro únicamente me voy a ocupar de momento para indicar esa parte con el cuerpo del cilindro. ¿De acuerdo? Toda esta parte. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, si yo les preguntara quién es la frontera geométrica, el público, espero que me esté poniendo atención, para que me pueda decir, por ejemplo, aquí, ¿quién sería la frontera geométrica? Pues, La frontera geométrica es como toda la orilla de mi conjunto, de toda mi superficie. Si yo tengo que esta es la superficie con la que estoy trabajando, mi superficie es únicamente el cuerpo del cilindro, ¿quién sería la frontera geométrica? La frontera geométrica pues sería como toda la orilla, así igual como estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si me fijo en la parte de arriba, la orilla correspondería ¿eso? a esta circunferencia. Ajá. Pero también tengo otra parte aquí abajo, entonces sería esto de aquí. Entonces, esta circunferencia y esta circunferencia sería la frontera geométrica. Ya habíamos quedado para distinguir la frontera geométrica de la frontera de siempre, se coloca una parcial e inmediatamente después la superficie. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera un cono y mi cono es así, y mi cono como superficie lo estoy considerando toda esta parte, ¿de acuerdo? O sea, todo mi cono, así como con el vasito de agua que se toma luego. ¿Quién sería la frontera geométrica ahí? Como bien lo indica el público, que es así, y espero que ustedes también lo hagan, esta parte correspondería a la frontera Hola, geométrica. profe, pero ¿y los laterales? Esto está cerrado. Es todo el cuerpo. Ok, y también ¿El acá, cilindro? supongo. ¿Ah? Y supongo que también Aquí acá también se está. pone. Sí, sí, dependiendo. O sea, esto como todo el cilindro, imagínense como si fuera un un rollo de papel de baño, Ok. ¿no? El tubito que les queda al final. O sea, es como está cerrado, nada más me quedo con la orillita de ello. Ah, ok. Entonces es justamente esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el cono, una mitad de un cono, porque eso no es un cono, si esta es mi superficie, entonces la frontera geométrica sería únicamente esta parte. Esta sería la frontera geométrica que les decía yo, se coloca con una pequeña parcial. Y ya para terminar con esta parte, y espero que haya sido bastante intuitivo, nada más me gustaría preguntarles, vamos a responder dos y quiero que ustedes, que la última que hagamos se quede dependiendo para ustedes. ¿Qué pasaría si yo tuviera mi superficie y que mi superficie sea una esfera? ¿Quién sería la frontera geométrica? Y entonces, como el público ya está moviendo la cabeza, no sé si es porque no entienda o porque me quiere decir otra cosa, entonces el público me va a decir quién sería la frontera geométrica para la superficie. Pues por lo que entiendo, no tiene frontera geométrica. Exactamente. La frontera geométrica de esta superficie sería vacía. ¿De acuerdo? Y ya nada más, con esto quiero cerrar el video. Y ustedes quiero que lo piensen en casa y lo mediten. ¿Qué pasaría con... Espero que se vea que esté lo que estoy dibujando. Exacto. Si esta es mi superficie obviamente es la banda de Mobius. Si esta es mi superficie y esta es Mobius, la banda de Mobius. Ahí está. La pregunta sería, ¿qué sería la frontera geométrica de la banda de Mobius? ¿Sale? Ahí la voy a dejar abierta. Aquí el público está levantando la mano, pero no le voy a hacer caso. Porque no quiero que los spoile. Entonces, pero sí me gustaría que en sus comentarios, chicos, me dijeran o pensaran su idea intuitiva de quién sería la banda de Mobius. Entonces, con eso terminamos el segundo video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.